Buenas tardes, mi nombre es Alex Mole. El grupo está conformado por Daniel Romero, Mario Pérez, Fabiana Angure y Jaime Merente, mi persona, Alex Mole. Características esenciales y definición y concepto. En esta lección aprendemos a identificar las características esenciales, comparte un grupo de objetivos, situación o concepto de forma sistemática. Son las propiedades comunes que permite agrupar las diferencias en los elementos y nos ayuda a separar los relevantes de los accesorios. Paso número 1. Definir el proceso de la observación, establecer las variables de interés como color, uso de manera, lados, tipos y figuras. Observar y registrar las características, directas vistas o indirectas del conocimiento previo. Comparar las características detectadas, las cuales repiten todos los elementos, identificar esenciales, aquellas que están a agrupar y afinar el concepto basado en las características esenciales. Por ejemplo, una bicicleta, un camión o un avión son características esenciales. Todos tienen medios de transporte, todos tienen neumáticos, todos están agrupados por medios de transporte. Con un neumático, ejemplo. Número 2. Un triángulo, cuadrado o pentágono son características esenciales, tienen figuras geométricas, figuras cuadradas, bloques azules, conceptos que los agrupan, figuras geométricas. Bueno, yo le vengo a hablar sobre la clasificación jerárquica. La clasificación es un proceso mental que nos ayuda a organizar un grupo de objetos en un conjunto en clases, con una idea previamente tenida. Ya de acuerdo a esto pasamos a los procesos de pensamiento, que son 4. El número 1 es la observación y la descripción. El número 2 es el proceso de la semejanza, de la comparación y de la diferencia. El número 3 son las características esenciales. El número 4 es el proceso de clasificación. La clasificación es una habilidad que nos va a ayudar a diferenciar de qué clase son un objeto, si es de una clase o es de otra. Pasamos a los procesos de clasificación, que son el proceso. Número 1, definir el propósito de la solución. Número 2, definir el interés de la variable. Número 3, definir la característica. Número 4, elaborar y marcar una lista con las características esenciales. Número 5, agrupar los objetos en sus respectivas clases. Número 6, la retroalimentación. Hay un ejemplo muy claro, mejor dicho, de cómo agrupar los objetos. Puede ser por su forma, por su tamaño, por su color o por sus características esenciales. El cambio y la secuencia son dos procesos fundamentales del pensamiento que usamos constantemente. Estos dos procesos nos ayudan a entender cómo se transforman los objetos o las situaciones con el paso del tiempo y cómo se organizan en un orden lógico. El cambio es la modificación en las características de un objeto o situación que ocurre a medida que transcurre el tiempo. Existen varios tipos de cambio. Para identificarlos debemos saber qué variable está cambiando y cómo lo hace. ¿Cómo lo hacemos? Observando. Por ejemplo, imaginemos que vamos en la calle y vemos un carro con las luces de emergencia encendidas. Ahí observamos que las luces se prenden y se apagan intermitentemente, es decir, que este es un cambio de tipo alterno. La secuencia es un conjunto de elementos organizados en un orden específico donde cada uno guarda relación con el anterior y el siguiente. Para identificar que sigue en una secuencia debemos observar el tipo de cambio entre los elementos, la variable que cambia y los valores que toma esa variable. Por ejemplo, una serie de figuras, cuadrado, óvalo, cuadrado y sigue óvalo. Estos procesos no solo sirven en la clase, sino que los usamos en la vida diaria. Por ejemplo, en veterinaria, nuestra futura profesión, observamos cambios en el comportamiento de un animal, la evolución de una enfermedad o la secuencia de pasos en una cirugía. En conclusión, observar cambios y secuencias nos permiten entender mejor el mundo que nos rodea. Variables ordinales. Son un tipo de variables cualitativas, pero con una característica especial. Permite establecer un orden entre sus categorías. Esto significa que los valores no solo representan diferentes categorías, sino que además podemos jerarquizarlos. Es decir cuál está por encima o por debajo de otro. Por ejemplo, si realizamos una encuesta sobre el nivel de satisfacción de los estudiantes con la cafetería universitaria, y las opciones son muy insatisfecho,
insatisfecho, neutral, satisfecho y muy satisfecho, vemos que hay un orden lógico entre las respuestas. No podemos medir la distancia exacta entre cada una, pero sí sabemos que muy satisfecho es una categoría superior a satisfecho, y así sucesivamente. Otro ejemplo clásico de variable ordinal es el nivel socioeconómico, bajo, medio y alto. Aquí también hay un orden, pero no podríamos decir exactamente cuánto más alto es medio que bajo. Las variables ordinales nos permiten clasificar y comparar categorías con base en un nivel o jerarquía, pero sin cuantificar la diferencia exacta entre ellas. Son muy útiles en investigaciones sociales, educativas y de opinión, porque ayudan a captar percepciones, actitudes o niveles de preferencia de manera estructurada. Bueno, yo voy a hablarles sobre un tema que es fundamental dentro del desarrollo del pensamiento, la transformación. Esta se conecta directamente con lo que hemos venido hablando a lo largo de este video conjuntamente con mis compañeros. ¿Qué es la transformación? Es un proceso dinámico mediante el cual se modifican las características de un objeto, una situación o un concepto. Estas modificaciones pueden ser naturales o provocadas y su efecto puede ser permanente o pasajero, así como total o parcial. ¿Por qué es importante entender las transformaciones? Simplemente porque vivimos rodeados de ellas. Entender cómo y por qué ocurren nos permite comprender mejor la realidad, intervenir de forma intencional en nuestro entorno, prevenir efectos negativos de ciertos cambios. Además, nos ayuda a desarrollar una mirada más consciente y sistemática sobre lo que observamos. Elementos claves de la transformación. En toda transformación hay dos elementos esenciales. Primero, el agente de transformación, que es la causa del cambio. Y segundo, el efecto, que es el resultado visible en el objeto, situación o concepto transformado. Ejemplo, un trozo de madera tallado, cuya transformación puede ser provocada, definitiva y parcial. El agente sería una herramienta cortante y el efecto, el cambio en su forma y tamaño, pero manteniendo su color y composición. Muchas gracias por su atención.